Hola, en este video vamos a estudiar la Escuela de Bolonia. También se lo conoce como la Escuela de los Glosadores. ¿Qué es la Escuela de Bolonia? La Escuela de Bolonia fue una escuela la cual tuvo gran auge durante los siglos XII y XIII, porque justamente en los siglos XII y XIII fue cuando irrumpe con fuerza en el pensamiento jurídico en Italia y después en Europa Occidental. Esta escuela fue fundada en el siglo XI por el jurista Irnerio y empezó a tomar tanto auge que, que personas de otras regiones, que personas de Europa específicamente, se trasladaban a Bolonia para estudiar en esta institución, en esta escuela. Esta escuela tenía un método, tenía una característica que inclusive era reconocida por eso, era muy notorio su método, se llamaba la glosa, tanto así que no solo se les conocía como la Escuela de Bolonia, sino también la Escuela de los Glosadores o la Escuela de los Juristas Boloñeses. Y justamente era su método, la glosa. Este método, antes de que la Escuela de Bolonia lo implementara, ya se había utilizado, y estudiaba la gramática latina antes de que la Escuela de Bolonia lo tomara de con mucha fuerza, y justamente antes pues ya estaba. La glosa de la Escuela de Bolonia pues precisamente fue una característica de la Escuela de Bolonia, y podemos nombrar distintos glosadores, los cuales pues nombraremos los más sobresalientes. Nombraremos los más sobresalientes. Uno es Irnerio, otro Búlgaro, otro Martín Gosía, hay otro también Jacobo. Esos fueron los más influyentes. Inclusive Búlgaro tuvo un discípulo, el cual también sobresalió, pero los que acabo de mencionar son los glosadores que tuvieron mayor impacto, son los que sobresalieron de la Escuela de Bolonia. Bueno, los glosadores también fueron quienes recogieron en una sola las fuentes del derecho, destinadas a constituir el derecho común o general del imperio, y le dieron el nombre de Corpus Juris Civilis. Y aquí cabe mencionar que hay dos tipos de glosas: las glosas interlineales y las glosas marginales.
Las glosas interlineales era porque las glosas tuvieron una evolución. Las primeras glosas que se escribían eran las glosas interlineales. Las glosas interlineales eran aquellas que se escribían las aclaraciones de los vocablos. Se escribía eh, y se veía, se estudiaba la gramática de los textos justinianeos, y estas se escribían entre líneas de los mismos textos, y es por eso que se llaman interlineales, porque se escribían entre líneas. Las otras glosas que vinieron después de las interlineales fueron las marginales. Las marginales ya fue una evolución, un avance de las glosas, porque ya no nada más estudiaba la gramática, ni aclaraba los vocablos ni los conceptos, sino que aparte de eso también incorporaba pues desarrollos teóricos, incorporaba concordancias con otros textos del Corpus Juris, incorporaba antinomías y excepciones. Entonces ya tenía un mayor volumen por el cual pues ya no se podían escribir entre líneas, sino estas fueron escritas al margen del texto, y es por eso que se llaman marginales, porque se escribían ya al margen del texto. Claramente hay distintos textos justinianeos que los glosadores estudiaron, como el Edicto, entre otros. Y claro, hubo una decadencia de estas glosas, ya que cuando fue la decadencia, que fue en el siglo XIII, había glosadores que les faltaba ese ingenio o ese talento, esa originalidad, y lo que ellos hacían, ya que les faltaba originalidad, pues lo que hacían pues era ya copiar, o a lo mejor no copiar, pero sí volver a escribir pues lo que ya estaba escrito. Nada más era como si repetían. Y había otros que lo que escribían alejaba del significado de la ley, de los textos que se estaban estudiando. Entonces pues hay hay un exponente de esta escuela llamado Aso, el cual dice en Summa Codicis: lo que debía ser luz que disipara las dudas ha venido a convertirse en un laberinto de errores. Efectivamente, las glosas eran para disipar toda duda, pero en esa época, en esa etapa de las glosas empezaron pues a desviar del verdadero significado de los textos. Y a pesar de que estaban en decadencia, hubo un exponente, el cual llamado Acurcio, que hizo la glosa magna. Así la catalogaron porque en la misma Acurcio recopilaba y contenía una revisión de más de 90.000 glosas anteriores. Entonces es por eso que se le llamó glosa magna, por la cantidad de glosas involucradas y revisadas en en su trabajo, en esa gran glosa.
La escuela de Bolonia tuvo una gran contribución, contribuyó mucho a la recepción del derecho romano en la actualidad, a la propagación del derecho romano, al estudio del derecho romano, ya que esta escuela de Bolonia estudiaba textos justinianeos, estudiaba y enseñaba pues textos y enseñaba también pues, gran parte del derecho romano, y justamente fue fue también su gran auge que muchas personas de distintas partes de Europa fueron a estudiar ahí a Bolonia, a este instituto, a esta escuela. Entonces, y en esta escuela fue como a través de esta se propagó el estudio del derecho romano, la aportación, la recepción del derecho romano para un mejor gobierno, para una mejor organización del derecho de cada país. Y a finales del siglo XI en Bolonia hubo el desarrollo de la ciencia jurídica europea, con gran influencia eh, adherida, diría yo, al derecho romano. Entonces, claramente, Bolonia fue uno de las escuelas que contribuyó y enseñó al derecho romano. Bueno, espero que les haya gustado este video. Gracias.